Queremos resolver el sistema de ecuaciones mediante el método de sustitución, que es un método algebraico para resolver un sistema. La solución a un sistema de ecuaciones es un par ordenado, o un valor psi, que satisface ambas ecuaciones. Para mantener las cosas organizadas, llame a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. El primer paso en el método de sustitución es resolver una de las ecuaciones para una de las variables. Aviso: si buscamos la primera ecuación, podemos bonitamente resolver esta ecuación para x solo agregando 4 y a ambos lados de la ecuación, así que comience haciendo eso. Así que agregaremos 4 a ambos lados de la ecuación. Esto sería 0, así que ahora tenemos x igual 4 y 8. El segundo paso es usar esta ecuación, y realizar la sustitución en la otra ecuación, o en este caso la ecuación 2. Si sabemos que x debe ser igual a 4 y 8, podemos sustituir 4 y 8 hexanewtones la segunda ecuación para x. Así que realizando esta ecuación de sustitución 2 sería 3x, en lugar de x tendríamos 4 y 8 más 8 y igual 24. Y aviso como ahora tenemos una ecuación con una variable, así que ahora solucionaremos esta ecuación, y luego realizamos esa sustitución para determinar x. Entonces, el primer paso aquí es distribuir. Tenemos 12 y 24 más 8 y igual 24. Aquí tenemos dos términos. 12 y más 8 igual 20 y tenemos 20 y 24 igual 24. Ahora tenemos una ecuación básica de dos pasos, así que agregaremos 24 hexanewtones a ambos lados. Aquí tenemos 20 años igual 48, y ahora dividiremos en ambos lados por 20. Tenemos igual 48 20, pero esto simplifica. Estos ambos tienen un factor común de 4. 48 hexasiemens 4 por 12 y 20 hexasiemens 4 por 5. Estos 4 simplifican aún y dejamos con igual 12 5. Ahora recuerda que la solución consta de un par ordenado o un valor psi. Así que sabemos que vas a 12 5. Pero todavía tenemos que volver y determinar el valor de x. Para hacer esto, creo que utilizaremos la forma de ecuación 1 que ya está resuelta para x, así que utiliza la ecuación 1 y igual 12 5. Tenemos x es igual a 4 por y o 4 por 12 5, 8. Entonces, podemos pensar en esto como 4 1, pero nada va a simplificar aquí, así que vamos a tener x igual 48 5 menos. Entonces aquí podemos pensar en 8 como 8 1. Sabemos que tenemos que tener un denominador común, así que lo multiplicaré por 5 5. Tenemos 48 5, 45 igual 8 5. Entonces, sabemos que el valor de x debe ser 8 5. Aquí tenemos una solución única, x igual 8 5 y igual 12 5. Entonces, también podemos decir que este sistema es consistente y que las ecuaciones son independientes. Normalmente es una buena idea volver y realizar la sustitución para verificar estas soluciones en ambas ecuaciones, pero no voy a mostrar eso para este ejemplo. Puedes querer solo verificarlo.